Buenos días, niños. Hoy jueves 21 de mayo del 2020 vamos a trabajar, narraremos una situación donde nos sentimos. Recordemos de qué emociones hablamos durante estos días, qué información leímos sobre las emociones. Recuerda que nuestro rostro expresa distintas emociones, de tristeza, de alegría, de pánico o de duda. Nuestro cuerpo también lo expresa a través de las palmas. Y cuando estamos enojados, ¿cómo nos sentimos? Molestos, ¿no? Y cuando estamos muy alegres, todo nuestro cuerpo se acelera. ¿Qué haremos hoy? Hoy escribiremos cómo nos sentimos frente a una situación cotidiana en nuestros hogares. Leemos juntos la meta del día de hoy. Escribir una narración sobre las emociones, utilizar conectores en el texto narrativo, revisar y mejorar el texto narrativo. Vamos, campeón. Yo sé que tú puedes. Vamos a empezar con nuestro primer ejemplo. Dice, un día escuché decir a mi familia que perderíamos el año escolar. En ese instante sentí tristeza. No sabía qué iba a suceder. De repente, recibí la llamada de mi profesor y me dijo que iniciaríamos nuestras clases con "Aprende en casa". Entonces salté de alegría. Ahora sigo mis clases por televisión con la ayuda de mi profesor y mi familia. Cada día aprendo cosas nuevas y me siento muy feliz. Escrito por Paola. Segundo ejemplo. Un día mi mamá me mandó a comprar huevos a la tienda. De pronto, mientras volví a casa, un perrito se me acercó. Lo acaricié y sin querer solté la bolsa con los huevos. Me asusté al ver los huevos en el suelo. Después sentí mucha tristeza y me puse a llorar. No supe qué hacer con los huevos destrozados. Al final llegué a casa. Mi mamá, al verme triste y con los huevos rotos, me abrazó y me hizo sentir mejor. Ahora, ¿quién escribió el primer texto? Uy, muy bien, Paola. ¿Y quién fue el que escribió el segundo texto? Ayúdame, amiguita o amiguita. Roberto. ¿Qué emociones sentía Paola? Tristeza, porque ya no iba a estudiar. ¿Qué otra emoción? Alegría, porque iba a aprender en casa. ¿Otra emoción más de Paola? No, pero sí de Roberto. Sintió primero tristeza. Y después su mamá, ¿cómo lo vio? Triste. Muy bien. ¡Oh, mira! ¿Por qué están en negrita esas palabras? ¿Cuáles son? Ayúdame, amigo. Un día, de repente y ahora. ¿Qué serán esas palabras? ¿Las han visto alguna vez? ¿Sabías que un día, de repente y ahora son palabras llamadas conectores? ¿Y qué son los conectores? Sirven para relacionar las ideas que le dan sentido a nuestros textos. Nos va a ayudar a enlazar y a dar sentido al texto que vamos a escribir. Muy bien, seguimos con el escrito por Roberto. ¡Oh! ¿Qué son esas palabras en negrita? A ver, ayúdame, amigo, ayúdame. La primera, un día, de pronto, después y al final. ¿Qué era? Conectores. Y hay muchos conectores que vamos a usar al inicio. Por ejemplo, hace varios días, hace pocos días, cierto día. Y en el nudo podemos utilizar los conectores luego, entonces, después, inesperadamente. Por último, vamos a usar el conector al final, al terminar, así fue como y por último. Muy bien. Ahora vamos a planificar. Y para planificar necesitamos tener en cuenta esta tabla, este cuadrito. ¿Qué voy a escribir? Un texto, una narración
¿Sobre qué situación voy a escribir? Sobre las emociones que estoy sintiendo ahora en casa. ¿Para quiénes lo voy a escribir? Para mi mamá, para mi papá, para mi maestra, para mi hermanito, para mi abuelita. ¿Para qué voy a escribir? Voy a escribir para expresar lo que siento ahora, lo que sentí ayer, lo que estuve sintiendo esta semana. Muy bien, campeón. Recuerda utilizar los conectores en esta actividad. Al momento de escribir tu narración, debes tener en cuenta que hay que usar palabras un día, cierto día, de pronto, luego y al final. Además, utilizar las mayúsculas al inicio y el punto final al terminar las ideas. Incluir en la narración palabras que expresen emociones. Por último, hacer un dibujo relacionado con la situación que presentas. Muy bien. Elaboramos el primer borrador. Para eso no hay que perder de vista el cuadro que llenamos primero, ¿se acuerdan? Y debemos de usar las interrogantes. ¿Cómo empezará tu narración? Usando los conectores que van al inicio. ¿Qué pasará en tu narración utilizando los conectores que van en el nudo? ¿Cómo terminará tu narración utilizando los conectores que van al final? Nos va a acompañar papá o mamá para poderlo hacerlo de la mejor manera. Revisaremos el primer borrador. Use palabras o frases de la narración como un día, cierto día, de pronto, luego. Si lo hice, pongo sí, y si no, pongo no. Incluí en la narración palabras que expresen emociones. Si lo hice, pongo sí, y si no lo hice, pongo no. Puse la mayúscula al inicio y el punto al final de las ideas. Si lo hice, pongo sí, y si no, lo pongo no. Recuerda que en nuestro primer borrador podemos mejorarlo si algo me falta. Después de haber hecho las correcciones en mi borrador, ahora vamos a escribir la versión final. Para esto debo tener en cuenta el uso de palabras o frases de la narración como un día, cierto día, de pronto, luego y al final. Si lo hice, pongo check en sí o no. Incluir en la narración palabras que expresen emociones, sí o no. Puse las mayúsculas al inicio y el punto final de las ideas, sí o no. A evaluarnos. Por fin terminamos nuestra narración. Dice, usé palabras, frases de la narración como un día, cierto día, de pronto, luego al final. Si lo logré, pongo check. Incluí en mi narración palabras que expresen emociones. Si lo hice, pongo check. Lo logré. Puse la mayúscula al inicio y el punto al final de las ideas. Si lo hice, pongo lo logré. Y por último, incluí un dibujo relacionado con la situación que presenté. Bien, campeón. Si lo hice, pongo check en lo logré. Excelentes sus esfuerzos que están trabajando. Los felicito de gran manera. Recuerda revisar tus trabajos después de terminar. Además, guarda en tu portafolio las hojas en lo que dibujaste o escribiste. También tómale foto y envíalo para compartirlo. Muy bien, campeón. Te felicito.